Te doy la bienvenida al estudio de la lección número 1 de este trimestre que tiene que ver con la primera carta a los Corintios. El título de la lección es El ministerio de Pablo en Corinto. Veamos en primer lugar algunas cosas generales de la epístola para después entrar con la introducción, los primeros versículos del capítulo 1 y de allí extraer algunas lecciones importantes para nuestra vida y sobre todo recordar por qué es importante estudiar estas cartas en este momento de la historia. La primera carta a los Corintios se escribe entre el año 55 y 56. No se puede determinar con certeza, no se han puesto de acuerdo todos los eruditos con la fecha, pero es más o menos unos 4 o 5 años después de que la iglesia fue establecida por Pablo, de acuerdo a Hechos 18, allí en Corinto. Así que pasan unos 4 o 5 años entre que Pablo conoce a esta iglesia, funda esta iglesia y después les tiene que escribir lo que conocemos como primera carta a los Corintios. La ciudad de Corinto era una ciudad caracterizada, como lo has estado estudiando durante la semana, por el paganismo. Hay muchos templos, había mucho paganismo muy marcado y muy conocido en esa ciudad, pero baste con mencionar en este momento el ejemplo del culto a Afrodita o Venus, la misma diosa con diferentes nombres de acuerdo a los griegos, de acuerdo a los romanos, y ya hablar de eso es hablar de inmoralidad, es hablar de algo que tiene que ver con cultos relacionados con la sexualidad. Obviamente una sexualidad equivocada, una sexualidad no aprobada por la moralidad bíblica. Se sabe que en los cultos a esta diosa había prostitutas sagradas, había prostitución sagrada y los cultos entonces ya te imaginas en qué consistían o qué partes del culto podía haber si había prostitución sagrada. Y esto lo veían como parte de la adoración a una diosa. Al paso del tiempo llegó a crear tal fama a la ciudad de Corinto que se usó un verbo que hoy podríamos decir significaría o se llamaría como corintizar. Decir que alguien corintizaba o decir que la acción de corintizar existía era decir, estás actuando como un corintio, es decir, eres un hedonista, eres un libertino, eres una persona inmoral. A ese grado llegó la fama de la ciudad, de los habitantes de Corinto. Obviamente no podía faltar el culto imperial y eso por supuesto también ponía en graves aprietos, en graves problemas a los cristianos. No solamente estaba la presión del paganismo, también estaba la presión legal de parte del gobierno que esperaba que fueran leales al culto al emperador. Ahora, la iglesia de los Corintios, no sé si te habías puesto a pensar como cuántas personas constituían esta iglesia a la que Pablo le dedica dos cartas que conocemos, aunque como has leído también la lección, es posible que haya habido por lo menos otras dos cartas que no tenemos, que no conservamos en la Biblia, pero estas dos cartas habías a lo mejor pensado, bueno, es que era una iglesia grande, para ser una iglesia tan problemática, con tantas situaciones allí como las que menciona el apóstol, a lo mejor era una iglesia de muchos miembros y entre más miembros, entre más gente, pues más problemas. No necesariamente. La membresía, algunos eruditos la calculan entre unas 75 a 150 personas, pero te aseguro que con eso basta para que haya muchos problemas. A lo largo de los años he conocido iglesias que con esta cantidad de personas, o a lo mejor un poco menos, causan muchos problemas. Dios las sigue amando esas iglesias y Dios quiere seguir actuando en las vidas de esas personas. Pablo sabía eso, Corinto nos lo recuerda. El problema no es que estén en Corinto, por supuesto, sino cuánto de Corinto, de la ciudad, de ese paganismo, está o sigue en ellos. Es decir, su estilo de vida no había cambiado. Pablo les había presentado el Evangelio, les había presentado a Cristo, pero su estilo de vida no estaba reflejando que hubiera habido un cambio. Y si al principio lo hubo, habían regresado a su estilo anterior, a su estilo de vida anterior. ¿Por qué Pablo entonces se preocupa o se empeña en levantar una iglesia allí y predicar el Evangelio allí? Bueno, de acuerdo a Hechos capítulo 18, Dios mismo le dijo que allí había una obra que hacer, tenía gente que debía escuchar el Evangelio allí. Pero digamos que en términos prácticos, Pablo sabía que este lugar podía favorecer la propagación del Evangelio porque era un puerto. Así que gente venía, salía, entraba y podía llevar a diferentes lugares. Si alcanzaban a escuchar el Evangelio, si aceptaban el Evangelio, podían subirse a un barco y llevar el Evangelio a otra ciudad, a otro lugar. Y de esa forma propagar más rápido, esparcir más rápido el mensaje del Evangelio. Otra posible razón por la que Pablo se esfuerza en esta iglesia y en Corinto es porque ahí podía llegar también con el Evangelio a personas migrantes. Había mucha gente que migraba y llegaba a esta ciudad. De hecho, los compañeros de Pablo que él se encuentra allí, expulsados de Roma por un emperador, los judíos fueron expulsados de Roma en un momento determinado, como también lo vimos en la lección, pues ellos también eran migrantes. Así que Pablo incluso se apoya en ellos, en gente que hoy llamaríamos migrantes, para subsistir, trabajan juntos y obviamente seguramente también trabajaron juntos para la propagación del Evangelio. Así que era un lugar donde se podía trabajar también con ese tipo de personas y en favor de ese tipo de personas. Y además era una ciudad que por su economía, por su movimiento económico, favorecía
que Pablo pudiera sostenerse, tener un trabajo y tener cierta seguridad material, cierta seguridad laboral, para poder de esa manera sostenerse y seguir predicando el Evangelio sin tener que causar una carga. Pero si pasamos a la introducción, algo que la lección de esta semana no puede invertir mucho tiempo porque nos pone el contexto histórico y otras cosas, podemos ver algunas cosas muy importantes que te recomiendo que le pongas atención a la hora que leas este capítulo o repases el sábado con tu clase los primeros 8 versículos del capítulo número 1. En primer lugar, Pablo se presenta de una forma muy específica, llamado a ser apóstol de Cristo. Pero te cuento un secreto, realmente la expresión hacer no existe en el griego, en el idioma original que usó Pablo. Realmente dice llamado apóstol de Cristo. No se está hablando de una acción, no es que él diga yo fui llamado, la acción de ser llamado, Cristo me la hizo. Yo soy llamado, mi cualidad es ser apóstol de Cristo. La forma en la que Pablo escribe aquí está diciéndonos que él está resaltando esta característica como una cualidad. Yo soy llamado, así me conocen, como apóstol de Cristo. Tiene que dejar muy en claro quién les está escribiendo, no solo porque está seguro de a quién sirve, sino porque también eso sirve para que los corintios recuerden que quien les va a hablar tiene autoridad de parte de Dios, de parte de Cristo, para poderlos aconsejar, para poderlos ayudar a mejorar en su vida espiritual. Esta forma de autodenominarse, llamado apóstol de Cristo, solamente le va a volver a utilizar Pablo en su carta a los romanos. Solamente en Romanos y Corintios él se llama o se denomina de esta forma. Y ya que hablamos de Cristo, apóstol de Cristo, podemos ver que la introducción y toda la carta, la primera y la segunda carta a los Corintios, son 100% cristocéntricas. Tal vez no te habías puesto a pensar que el nombre, el título de Cristo, es usado 64 veces en la primera carta y 47 veces en la segunda carta a los Corintios. Y eso hace que sea las dos partes del Nuevo Testamento que más usan la palabra o el título de Cristo. Nadie más, ni en ninguna otra sección del Nuevo Testamento se usa más el título de Cristo que en Corintios, en primera y en segunda. Y por supuesto, desde la introducción se va a notar esto. Puedes contar cuántas veces aparece Cristo, cuántas veces aparece el nombre Jesús, y te vas a dar cuenta que desde el principio Pablo está resaltando a Cristo, y eso lo estudiaremos más la próxima semana. Ahora, él se refiere a los corintios como una iglesia, en singular. No habla a las iglesias, le habla a la iglesia. Y aquí empezamos a ver que Pablo tiene un plan deliberado al usar ciertos términos, ciertos conceptos, para empezar a decirles, por aquí va mi intención, por aquí va el tema de la carta, por aquí van algunas cosas que voy a desarrollar más adelante, pero quiero que desde ahora vayas entendiendo que esto es lo que quiero enfatizar. No son iglesias, no es una iglesia en secciones, fraccionada. Debe ser una iglesia, una sola, unida pues. Y la expresión completa, la iglesia de Dios, solamente se utiliza para la iglesia de Corinto. Pablo no le llama a ninguna otra iglesia de esta forma. A la iglesia de Corinto le llama la iglesia de Dios. Y luego cuando los cataloga o los clasifica como santificados, la expresión realmente sería han sido santificados. Les hablo a ustedes que han sido santificados. En el tiempo perfecto del griego que usa el apóstol Pablo, esto implica que un día fueron apartados para Dios, que un día fueron recibidos y puestos en un lugar especial como hijos de Dios, pero deben seguirse viendo los resultados, los efectos de esa santificación. Obviamente aquí, insisto, Pablo lo está haciendo a propósito, porque realmente no se están viendo esos resultados, pero Pablo usa el perfecto seguramente de manera deliberada para decir, yo quiero recordarles que así debieron estarse viendo. Algo que sucedió en el pasado debe seguir viéndose ahorita en el presente. Ustedes han sido santificados, eso debe seguir notándose. Pablo les habla de la gracia, versículo 3, versículo 4, y también es la misma raíz que se va a usar en el versículo siguiente cuando Pablo dice, doy gracias, al inicio del versículo 4. Y Pablo va a usar mucho la palabra gracia, y adivina qué, otra vez es Corintios, o en las cartas a los Corintios, en donde más se usa la palabra gracia. Sí, se usa mucho en Romanos, se usa mucho en Gálatas, pero si juntas todas las veces que la palabra gracia aparece en las cartas a los Corintios, allí es donde más se va a usar la palabra gracia. Es que quiero que entiendan que si ustedes tienen algo es por gracia. Y esa gracia no solamente es para salvarlos, para perdonarlos, también es una gracia que debe y quiere transformarlos. Pablo empieza entonces ahora a hablar tipo una oración. Es común empezar las epístolas, tanto del primer siglo como las epístolas del Nuevo Testamento, con una oración. Aquí Pablo dice, doy gracias. Y ya decíamos que la palabra gracias se usa por Pablo, sobre todo en Corintios. Y es el que más la usa en todo el Nuevo Testamento. Y por eso en esta oración va a empezar también a tratar los temas principales. Era común en las cartas del primer siglo que en la oración que hacías, ese poner en las manos de Dios a la gente a la que le estás escribiendo, ahí aprovechabas para escribir, te voy a hablar de esto, este tema va a ser principal,
este tema es el que quiero tratar contigo. Así que vamos a ver cuáles son algunos de los temas que aparecen en esta oración. En primer lugar, Pablo, aunque dice cosas positivas de ellos, más bien no es tanto de ellos, no es que los esté alabando. Él les dice, es Dios quien los ha enriquecido. Por ejemplo, la expresión en el versículo 5, por medio de Él han sido enriquecidos. Tienen que entender, Corintios, que si ustedes tienen un conocimiento de Dios, que es la palabra que viene a continuación, es porque Dios se los ha dado, no porque ustedes sean más o sean superiores a otras personas. La palabra conocimiento va a ser también Pablo quien más lo utiliza en Corintios. Corintios, las dos cartas usan la palabra conocimiento más que ningún otro escrito del Nuevo Testamento. ¿Y por qué introduce aquí conocimiento? Porque es un tema principal. Por ejemplo, en el capítulo 8, cuando Pablo va a hablar de este conflicto que hay de cómo la carne ofrecida a los ídolos o no la como, es bueno, es malo. Bueno, ahí les va a hablar de cómo usar el conocimiento, cómo poner en práctica ese conocimiento, cómo usar correctamente el conocimiento que tienen de la voluntad de Dios y de cómo deben tratar a sus semejantes, a sus prójimos. Capítulo 13, el capítulo del amor de Primera de Corintios. Pablo va a decir, pues es bueno que tengamos dones, qué bueno que tengas el conocimiento, qué bueno que tengas este don, este otro, pero sobre todos esos está el don del amor. Entiendan, Corintios, lo recibido no les da un estatus superior, no se crean mucho, es por gracia que Dios los ha llamado. La vida de los corintios, como cristianos, su vida espiritual, estaba siendo malentendida. Ellos pensaban que eso les daba superioridad, que los hacía mejores que otros, y eso se demostraba en la forma incorrecta de vivir el Evangelio. En el versículo 7, Pablo usa la expresión nada os falta en ningún don. Y por supuesto es que Pablo va a hablar entonces en el resto de las cartas acerca de los dones. Primera de Corintios 12 hablará de una lista de los dones espirituales. Pero otra vez es irónico aquí, porque dice nada os falta en ningún don, pero realmente sí les falta un don, el don del amor. Pablo en Corintios es quien más va a usar la palabra amor, incluso más que el apóstol Juan. Si cuenta las veces de 1 de Corintios y 2 de Corintios que se menciona la palabra amor, Pablo en Corintios va a usar al máximo la palabra amor. Y en esto difiere de las cartas que estudiamos hace poco, Colosenses y Filipenses. Cuando Pablo empieza sus cartas a estas dos iglesias, dice que él reconoce el amor que ellos tienen, que él reconoce la manifestación del amor que ellos tienen como iglesia. A Corintios, o a los corintios no les dice que los reconoce por su amor, porque es obvio que les estaba faltando amor. La forma en la que se comportaban en la sociedad, su sociología, se estaba reflejando en su teología. Y entonces Pablo les dice, yo espero que cuando llegue el día del Señor ustedes sean encontrados irreprensibles. La palabra irreprensible aquí significa literalmente sin haber sido llevado ante un juez. Y esto otra vez es irónico, porque ellos sí se estaban llevando entre ellos ante jueces terrenales. Primera de Corintios 6 nos va a hablar de eso. Ustedes andan allí en los juzgados, echándose pleito, peleándose. Yo espero que ustedes sean irreprensibles, es decir, que sean personas que nunca hayan tenido que ser llevadas ante un juez. Porque lo más importante no es ganar un pleito en esta tierra, es que estemos listos para cuando Jesús venga, cuando llegue el día del Señor. Expresión que Pablo va a usar 3 veces en Corintios y solamente se va a usar una vez más en los escritos de Pablo en la carta a los tesalonicenses. Entonces vamos aterrizando. ¿Cómo termina esta primera parte del capítulo número 1? Los corintios vivían una espiritualidad que no se veía realmente, que no se manifestaba hacia afuera. Decían tener una vida espiritual, tener a Dios en su corazón, pero no se veía. ¿Le pasará a los cristianos actuales algo de eso? Pablo le está dando un toque a estas cartas de situaciones específicas y obviamente en esas situaciones podemos encontrar ciertos parecidos con las situaciones que hoy enfrentamos como miembros de iglesia, como cristianos en lo individual, como iglesia en lo colectivo y obviamente tenemos que examinarnos para ver cómo está nuestra espiritualidad. ¿Realmente es una espiritualidad que sí se ve hacia afuera, que sí pueden ver los demás? Es una espiritualidad que a pesar del paganismo imperante, a pesar del hedonismo, de la inmoralidad, a pesar de lo que pueda estorbar mi fidelidad a Dios, me mantengo leal a lo que Dios me ha enseñado. ¿Realmente el amor también lo estoy ejerciendo? Estudiar Corintios implica entonces lo siguiente, es ver cada parte de la vida a través de los lentes del Evangelio. Eso es lo que va a intentar Pablo recordarnos durante este trimestre. Toda la vida, todo lo que hagas, cada parte de la vida, debes vivirla a través de esa transformación del Evangelio. No es lo más fácil, ni lo fue en el primer siglo en Corinto, ni lo es en el siglo XXI, en el lugar en donde tú vivas. Pero ese es el desafío, que veamos cada parte de la vida a través de los lentes del Evangelio, porque el Evangelio es poder. Y si presentas, por supuesto, a Cristo, como lo va a hacer Pablo constantemente, entonces hay posibilidades de que ese Evangelio siga transformando vidas.